Billonario expulsa a su esposa 3 años después, ella regresa en helicóptero. Un secreto. 2 gemelos. Era un mundo de grandeza, sí, pero también de cicatrices invisibles, de secretos enterrados bajo capas de protocolo y poder. En el salón principal del palacio, decorado con tapices que contaban historias de viejas victorias, el ambiente era frío, no por el clima, sino por la ausencia de algo más profundo, esperanza. Los pasos resonaban sobre el mármol pulido mientras los sirvientes, con la mirada baja, se apresuraban a preparar el día para su señor, el joven heredero, Lord Cedric Astoria. A sus 28 años, Cedric ya había conquistado más territorios que sus ancestros en generaciones. Su mirada, otrora llena de sueños y promesas, ahora era dura, inexpresiva, como una espada recién forjada, aún humeante del fuego del desengaño. Desde una ventana alta, Cedric observaba en silencio el horizonte. Vestido con una capa de terciopelo negro y una armadura ligera adornada con inscripciones antiguas, parecía una estatua esculpida en dolor. Todo este reino, murmuró para sí mismo, su voz casi un suspiro perdido en la vastedad de la sala, y sin embargo, ¿qué he ganado realmente? Su puño se cerró inconscientemente sobre el alféizar de piedra, mientras sus ojos, oscuros como un cielo de tormenta, seguían el lento movimiento de los aldeanos que despertaban a su rutina diaria. No muy lejos de allí, en las aldeas que rodeaban Baldora, la historia que pocos se atrevían a mencionar aún se susurraba en las esquinas más sombrías, la historia de Lady Elira. Hace apenas 3 años, Cedric había desafiado todo lo establecido. Había elegido como esposa no a una princesa de linaje puro, ni a una heredera de reinos aliados, sino a Elira, una dama de origen modesto, nacida de una familia de sabios y comerciantes humildes. Su amor fue como un incendio en medio de la nieve, cálido, inesperado, imposible de ignorar. No me importa tu sangre ni tu posición, le había dicho Cedric a Elira en un rincón secreto del jardín real, la noche que le propuso matrimonio. Solo quiero que seas mi sol, el único capaz de iluminar este mundo sombrío. Y ella, con lágrimas brillando en sus ojos verdes como bosques antiguos, había aceptado, sellando su destino con un beso que parecía detener el tiempo mismo. Pero en Baldora, los sentimientos no eran moneda de valor. En los oscuros pasillos del poder, el amor era una debilidad, una grieta en la armadura de un líder. Los murmullos crecieron como veneno en las sombras. Consejeros ambiciosos, damas de la corte despechadas, incluso la propia madre de Cedric, la inflexible reina Madeline, trabajaron incansablemente para separar lo que el corazón había unido. Y al final, lo lograron. Con cartas falsificadas, rumores calculados y escenas manipuladas, lograron convencer a Cedric de que Elira lo había traicionado, de que su amor había sido un teatro, una farsa. Recuerdo aquella mañana como si estuviera ocurriendo ahora ante mis ojos. En el gran patio del castillo, ante nobles y plebeyos reunidos en angustiosa expectación, Cedric, con el rostro endurecido y los ojos vacíos de emoción, extendió su mano hacia Elira, no para acariciarla, sino para señalarle la salida. Lady Elira de Baldora, estás desterrada por deslealtad al reino y al corazón que te confió su mundo, anunció, su voz temblando apenas, demasiado orgulloso para permitir que el dolor se desbordara. Elira, vestida con un sencillo vestido de lino azul, quedó petrificada. Los murmullos crecieron, como un oleaje dispuesto a arrastrarla al olvido. Ella buscó sus ojos, desesperada, buscando allí una chispa de duda, un resquicio de amor, pero no encontró nada. Solo una máscara de hielo. Sus labios temblaron. Durante un instante eterno, parecía que el mundo se había detenido. Finalmente, con la cabeza en alto, conteniendo las lágrimas que amenazaban con traicionarla, Elira respondió con voz firme: algún día, Cedric Astoria, cuando las mentiras caigan como hojas secas, entenderás el precio de haber despreciado la verdad. Nadie se atrevió a detenerla mientras se alejaba, cruzando sola el portón principal, bajo la mirada de una corte que apenas contenía su escándalo. El sonido de la gran puerta cerrándose tras ella resonó como un trueno en el corazón del joven lord, aunque en su necedad, aún no podía admitirlo. Ahora, 3 años más tarde, Cedric seguía de pie en aquella misma ventana, sintiendo ese eco dentro de su pecho como una campana muda que nunca dejaba de sonar.
Afuera, la vida seguía. El reino prosperaba. El poder de Baldora se extendía más allá de los mares. Pero dentro del castillo, y dentro de Cedric, reinaba un invierno eterno. Un susurro de pasos interrumpió sus pensamientos. Era su escudero, un joven llamado Marlon, que se acercó con cautela, sosteniendo un pergamino sellado con cera negra. «Mi señor, noticias de las fronteras», dijo, haciendo una reverencia. Cedric tomó el pergamino sin responder. Su mente estaba demasiado lejos, perdida en los recuerdos de un amor que había dejado marchar, por miedo, por orgullo, por las mentiras de aquellos en quienes había confiado más que en su propio corazón. Mientras rompía el sello y leía las noticias, una sensación extraña le recorrió la espalda. Algo se acercaba. Algo que cambiaría Baldora para siempre. Y en lo más profundo de su alma adormecida, una chispa, apenas perceptible, empezó a titilar. Un presentimiento. Un susurro. Una promesa. Elira volvería. Pero dentro de él, algo más ardía. ¿Algo más que debas saber, Marlon?, preguntó con voz ronca, sin apartar la vista de la ventana. El escudero dudó un instante, bajando la cabeza como si temiera su propia respuesta. «Mi señor, hay rumores. En las aldeas más alejadas, se dice que alguien, o algo, viene hacia Baldora». Cedric giró lentamente, su capa arrastrándose como una sombra viviente detrás de él. ¿Algo? ¿Alguien?, repitió con una ceja alzada. «Habla claro». Marlon tragó saliva, nervioso. «Una mujer, señor. Acompañada de una guardia personal como nunca se ha visto. Guerreros con armaduras negras, montados en bestias desconocidas, y el joven vaciló, bajando aún más la voz, se dice que viaja en una máquina voladora, más rápida que cualquier carruaje, más ruidosa que 100 caballos. Por un instante, el tiempo pareció detenerse en la sala. Hasta el crepitar del fuego pareció apagarse. Cedric entrecerró los ojos, sus pensamientos retrocediendo a aquella promesa susurrada entre lágrimas 3 años atrás. Cuando las mentiras caigan, entenderás el precio de haber despreciado la verdad. Una chispa de miedo, real y helado, le recorrió la espalda. «¿Cómo se llama esa mujer?», preguntó, su voz apenas un murmullo. Marlon tragó saliva. «Nadie se atreve a pronunciarlo, mi señor, pero en los susurros, en las canciones de los bardos, la llaman la dama renacida, punto». Cedric sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. Su mente se negaba a aceptar lo que su corazón ya sabía. Elira. El eco de su nombre no necesitaba ser pronunciado. Estaba tatuado en su piel, grabado en sus huesos, quemando en cada latido de su pecho. Apretó los puños, luchando contra un torrente de emociones que amenazaba con desgarrarlo. «Prepara todo para recibir a nuestra invitada», ordenó finalmente, su voz dura como el acero. «Que el castillo esté impecable, y que la guardia esté lista. No quiero sorpresas». Marlon hizo una reverencia rápida antes de desaparecer entre las sombras del corredor. Cedric quedó solo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Un miedo que no venía de espadas, ni de ejércitos, ni de traiciones. Era el miedo de un hombre que sabía, en lo más profundo de su alma, que pronto debería enfrentar las consecuencias de sus propios pecados. Mientras el día avanzaba, el reino entero pareció contener la respiración. Los comerciantes cerraron temprano sus tiendas. Las damas de la corte cuchicheaban tras sus abanicos, inventando teorías y alimentando el morbo. Los nobles más viejos, temerosos de que una tormenta de cambio se avecinara, comenzaron a enviar cartas en secreto, planeando alianzas, conspirando como ratas en un barco que comenzaba a hundirse. Y en el corazón de todo, Cedric, atrapado en una prisión de mármol y oro que él mismo había construido. La noche cayó pesada, cubriendo Baldora bajo un manto de nubes negras. Desde la torre más alta, Cedric observaba el cielo, como si buscara una señal, una respuesta. No tuvo que esperar mucho. Un rugido ensordecedor rasgó el aire.
Un artefacto de metal y madera, impulsado por alas mecánicas que batían como las de un dragón, descendía del cielo nocturno, iluminado por antorchas encendidas en el patio. Los soldados retrocedieron, asustados, cubriéndose el rostro ante el viento y el polvo que la máquina levantaba. Cedric no se movió. Sus ojos, abiertos como los de un niño viendo un milagro, siguieron cada movimiento de la máquina mientras aterrizaba con precisión milimétrica en el centro del patio de armas. Y entonces, la puerta del artefacto se abrió con un susurro metálico. Primero bajaron los guardias, hombres y mujeres de aspecto fiero, vestidos con armaduras negras que parecían absorber la luz misma. Cada uno de ellos portaba emblemas desconocidos, símbolos que ningún estudioso del reino podría haber reconocido. Y luego, apareció ella. Elira. No era la muchacha tímida de 3 años atrás. No, esta mujer caminaba como una reina nacida de la tormenta, con la espalda recta, la mirada encendida y una determinación que se podía sentir en el aire. Su cabello, largo y suelto, danzaba con el viento como una bandera de guerra. Sus ropas eran sencillas, sí, pero el aura que la rodeaba, era de poder puro. Cedric sintió como todo su cuerpo se tensaba. Sus labios se separaron ligeramente, como si quisiera llamarla, pero ninguna palabra escapó. Elira levantó la cabeza, buscando sus ojos en medio de la multitud. Cuando sus miradas finalmente se encontraron, el mundo se redujo a ese instante. Cedric vio todo lo que había perdido. Todo lo que había destruido con sus propias manos. Y en los ojos de Elira, no encontró odio. Ni siquiera rabia. Lo que encontró fue algo mucho peor, indiferencia. Elira dio un paso adelante, sus guardias detrás de ella como sombras fieles. Cuando habló, su voz resonó clara y firme en todo el patio, haciendo vibrar incluso las piedras bajo sus pies. He regresado, Cedric Astoria. Y no he venido sola. Su mano se movió hacia el interior de la máquina, y de ella emergieron 2 pequeñas figuras. 2 niños. 2 espejos vivientes del propio Cedric, con su cabello oscuro, sus ojos fieros, sus gestos orgullosos. Un murmullo de incredulidad recorrió la multitud como una marea imparable. Cedric sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Dio un paso hacia adelante, tambaleándose como si hubiese recibido un golpe invisible. ¿Qué? Susurró, sin poder siquiera completar la pregunta. Elira alzó la barbilla, implacable. Estos son tus hijos, Cedric. Los herederos legítimos de Baldora. Los que condenaste al destierro cuando decidiste creer en mentiras en lugar de en el amor. Un silencio sepulcral cayó sobre todos. Solo se oía el débil silbido del viento entre las almenas. Y en el corazón de Cedric, una grieta se abrió. Una grieta por donde comenzaron a colarse todos los sentimientos que había enterrado hacía tanto tiempo: culpa, dolor, amor, desesperación. Era apenas el principio. Y en su pecho, el eco de una antigua promesa no cumplida comenzaba a resonar con fuerza renovada. Su cuerpo parecía anclado al suelo, como si las raíces de su culpa lo hubieran atrapado en ese instante eterno. Sus ojos, clavados en los 2 pequeños que lo miraban con inocente curiosidad, brillaban con algo que no sabía nombrar. ¿Era remordimiento? ¿Era amor? ¿Era miedo? Elira permanecía firme, majestuosa, con sus hijos a cada lado, una mano descansando suavemente sobre el hombro de cada niño. No. ¿Tienes nada que decir, Cedric? Preguntó, su voz serena, pero tan afilada como una daga hundiéndose en su orgullo. Cedric abrió la boca para hablar, pero no encontró palabras. Solo un ahogado suspiro escapó de su garganta. ¿Por qué? Consiguió murmurar finalmente, su voz tan quebrada que ni él mismo la reconoció. Porque nunca. Elira sonrió entonces. No una sonrisa dulce ni cruel. Era una sonrisa triste, cansada, de alguien que ya había llorado todas las lágrimas posibles. Te lo pregunté tantas veces en mis pesadillas, Cedric, susurró, sus ojos humedeciéndose brevemente antes de endurecerse de nuevo. ¿Por qué fue tan fácil para ti creer en otros, pero no en mí?
Cedric dio un paso adelante, ignorando las miradas atónitas de los presentes. No sabía. No entendía, balbuceó, extendiendo una mano hacia ella como si pudiera borrar 3 años de abandono con un solo gesto. Elira no se movió. Los niños, ajenos aún al peso aplastante de aquella escena, se aferraron a su madre, mirándolo con ojos que eran su reflejo. ¿Sabías, Cedric, que cuando me expulsaste no solo desterraste a tu esposa? Elira avanzó un paso, su capa ondeando como las alas de un cuervo. Desterraste también a tu propia sangre. Cada palabra era un latigazo. Cedric bajó la mano, temblando visiblemente. La vergüenza lo envolvía como una segunda piel. ¿Por qué no me lo dijiste?, logró preguntar en un susurro desesperado. Elira soltó una risa breve, seca, rota. ¿Decírtelo?, repitió, su voz subiendo apenas, vibrando de dolor. ¿Cómo podía hacerlo cuando el hombre que amaba ni siquiera se dignó a escucharme antes de condenarme? ¿De qué habría servido rogar? ¿De qué habría servido gritar mi verdad cuando tus oídos solo oían mentiras? Cedric cerró los ojos con fuerza, como si pudiera aplastar el dolor que brotaba de su pecho. Las lágrimas, que hacía años no se permitía derramar, amenazaban con vencerlo. Elira respiró hondo. Se arrodilló frente a los niños, acomodando una trenza rebelde de uno de ellos con manos tiernas. «Estos son tus hijos, Cedric», dijo suavemente, pero cada sílaba era una puñalada. «El mayor se llama Ewan. El menor, Liam». Los niños sonrieron, inocentes, sin entender aún el drama que los envolvía. Ewan, con una sonrisa tímida, dio un pequeño paso hacia Cedric. «¿Tú eres mi papá?», preguntó con una voz tan dulce que desgarró a todos los presentes. Cedric cayó de rodillas, como si sus fuerzas lo hubieran abandonado. «Sí», susurró, con un nudo en la garganta imposible de desatar. «Sí, pequeño, soy tu padre». Liam, curioso, se refugió detrás de su hermano, asomando la cabeza con la misma expresión desafiante que Cedric reconoció de inmediato como propia. Una carcajada suave escapó de entre los labios de Elira, un sonido que era mitad alegría y mitad dolor puro. Cedric extendió sus brazos temblorosos, pero no se atrevió a tocar a los niños. Elira lo miró largamente. Y en sus ojos había un océano de memorias, noches frías en cuevas abandonadas, partos solitarios bajo tormentas, hambre, miedo, soledad, todo por proteger a esos pequeños que ahora estaban frente al hombre que una vez prometió protegerla a ella. La multitud que rodeaba el patio se mantenía en un silencio casi reverente. Nadie se atrevía a interrumpir aquella escena. Ni siquiera los consejeros, que hasta ese momento habían intentado levantar una barrera de protocolo entre Cedric y su pasado, se atrevían a hablar. Cedric se enderezó lentamente. Limpió sus lágrimas con el dorso de la mano y alzó la cabeza, con la dignidad herida de un rey que ha caído, pero no se ha rendido. Elira, su voz vibró con la fuerza de una promesa no formulada: «No hay nada en este mundo, no hay poder ni reino ni ejército suficientes, que puedan reparar el daño que te hice». Elira lo miró, impasible. Cedric se levantó, acercándose otro paso, apenas un susurro de distancia entre ellos. «Pero juro, por lo que queda de mi honor», su voz quebró un momento antes de recomponerse, «que haré todo lo que esté en mi poder para enmendarlo. No como Lord. No como gobernante. Como hombre. Como el hombre que, pese a toda su ceguera, nunca dejó de amarte». La tensión en el aire era tan densa que podía cortarse con una espada. Los niños, instintivamente, se acercaron a Cedric, tomándolo de la mano. Elira bajó la mirada hacia sus hijos, luego hacia Cedric. En su rostro pasó una sombra de duda, de dolor, de anhelo. Pero también una chispa de algo más. Algo que Cedric no se atrevió aún a nombrar: esperanza. Ella respiró profundamente, sus hombros temblaron apenas perceptiblemente. «El amor no basta, Cedric», susurró, como quien revela un secreto antiguo. «No después de todo lo que pasó». Cedric asintió solemnemente.
Entonces déjame demostrarte que puedo ser más. Más que un nombre, más que un título. Déjame demostrarles a ellos que el hombre que llaman padre es digno de ese nombre. Por primera vez, Elira dejó caer las murallas de su mirada, apenas un instante. Y en ese destello fugaz, Cedric vio la posibilidad de redención. El reloj de la torre comenzó a sonar, marcando la medianoche. Un nuevo día estaba comenzando. Y con él, quizá, también una nueva historia. Pero sabían, todos los que presenciaban esa escena, que antes de que la redención pudiera llegar, las heridas del pasado aún debían sangrar. Y sangrarían. Porque en Baldora, nada se perdonaba fácilmente. Elira apartó ligeramente a los niños, pidiéndoles con un gesto suave que se quedaran junto a uno de sus guardias. Cedric observó el movimiento, cada fibra de su ser atenta a ella, como si sus propios latidos dependieran de sus gestos. La mujer que había ante él no era la misma a la que había desterrado. Esta Elira caminaba con la autoridad de alguien que había sobrevivido al infierno, y había regresado para cobrar cada deuda pendiente. Cedric respiró hondo, preparándose para las heridas que sabía que aún vendrían. Elira se acercó, su figura iluminada apenas por las antorchas que titilaban a su alrededor, proyectando sombras alargadas sobre el patio silencioso. Antes de permitirte siquiera imaginar una redención, comenzó, su voz firme como una sentencia, debes saber toda la verdad que tu ceguera nos obligó a vivir. Cedric asintió, tragando el nudo que amenazaba con cerrarle la garganta. Escucharé todo lo que desees decirme. Su voz tembló apenas, pero no retrocedió. Elira sostuvo su mirada un segundo más, y luego habló. La noche en que fui expulsada de este castillo, sus labios se torcieron en una mueca amarga, no estaba sola en mi desgracia. Ya llevaba en mi vientre la semilla de tu sangre. Nuestros hijos crecían dentro de mí mientras los guardias me arrastraban por los escalones como una criminal. Cedric cerró los ojos con fuerza, el dolor de aquella imagen perforándolo como una lanza. No tenía a dónde ir, continuó Elira, su voz vibrando entre el rencor y la tristeza. Las puertas de las casas amigas se cerraron. Los rostros que antes sonreían se volvieron fríos, mudos. Estaba sola, Cedric. Sola, en un mundo que me deseaba muerta. Una lágrima solitaria resbaló por la mejilla de Cedric, pero no se atrevió a interrumpirla. Elira alzó la mirada hacia el cielo, como buscando en las estrellas la fuerza para continuar. Sobreviví comiendo sobras, mendigando protección. Cuando los dolores del parto llegaron, estaba en una cueva, perdida en los bosques del norte, bajo una tormenta que casi nos arrastra a los tres al abismo. Cedric cayó de rodillas de nuevo, su cuerpo incapaz de sostener el peso de tanta culpa. Elira lo miró desde arriba, no con crueldad, sino con una tristeza infinita. Me aferré a la vida, por ellos, susurró. Cada contracción fue un recordatorio de lo que había perdido, y de lo que debía proteger a toda costa. Los gemelos, desde su rincón, observaban en silencio, sus pequeños rostros tensos, como si pudieran intuir que esa historia era también la suya. Cedric alzó el rostro, con las lágrimas cayendo libremente ahora. Lo siento. Elira. Dios mío, cuánto lo siento, balbuceó, su voz rota, su orgullo destrozado. Ella cerró los ojos por un momento, como si quisiera detener el temblor en su propio corazón. Durante 3 años construí un nuevo mundo para ellos, dijo, su voz endureciéndose de nuevo. Un mundo donde nadie podría señalarles, donde el peso de tu apellido no los aplastaría. Cedric quiso acercarse, tomar su mano, rogar por un perdón que sabía no merecer. Pero Elira retrocedió un paso. No he vuelto para suplicar, declaró. No he vuelto para pedir caridad, ni para despertar tu compasión. El silencio era tan profundo que se oía el crujido de la leña en las antorchas. Cedric se puso de pie, tambaleándose como un hombre que ha recibido demasiados golpes y aún así se niega a caer. Entonces, ¿por qué has vuelto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Elira respiró hondo. Sus ojos, brillando con lágrimas no derramadas, se fijaron en los suyos.
He vuelto por ellos, dijo, señalando a los gemelos. He vuelto para que este reino, que un día me despreció, reconozca la existencia de sus verdaderos herederos. Un murmullo se elevó entre los nobles presentes, rostros pálidos y bocas entreabiertas. He vuelto para reclamar el derecho que les pertenece, continuó Elira, su voz elevándose como una campana de guerra. Y para que se escuche, de una vez y para siempre, la verdad. Cedric asintió lentamente, su corazón latiendo a un ritmo desbocado. Sabía, con la certeza de quien ha tocado el fondo de su propia miseria, que ya no podía ofrecer resistencia. No a ella. No a ellos. Entonces lo tendrás, declaró, su voz temblando de emoción contenida. Les daré todo lo que merecen, todo lo que les fue arrebatado. Elira lo miró, escudriñándolo, buscando en su rostro signos de engaño, pero no encontró nada más que dolor y promesas desnudas. Cedric bajó la cabeza, en señal de rendición total. Te ruego, susurró, casi sin aliento, enséñame cómo ser digno de ser llamado su padre, de ser digno de ti. Elira cerró los ojos por un instante. Un silencio pesado, eterno, se extendió entre ellos. Y cuando volvió a abrirlos, una pequeña grieta de humanidad asomó en su mirada. No era perdón. No era amor renovado. Era algo más crudo, más real. Era una posibilidad. Demuestra que eres más que palabras, Cedric, dijo finalmente, su voz tan baja que solo él pudo oírla. Demuestra que puedes cargar con el peso de tus errores. Los niños, impacientes, tiraron de la capa de su madre, buscando su atención. Elira se agachó, abrazándolos contra su pecho, su expresión suavizándose apenas. Cedric los observó, con un anhelo tan profundo que dolía respirarlo. Sabía que ese abrazo, ese calor, no se ganaba con coronas ni castillos. Se ganaba día a día. Con actos, no con promesas. Y estaba decidido a luchar, aunque el precio fuera su vida misma. La campana del castillo sonó de nuevo, anunciando la hora del juicio. Y Cedric entendió que su verdadero desafío apenas estaba comenzando. Un desafío que no se libraría en campos de batalla, sino en los rincones más oscuros de su propio corazón. Al amanecer, las torres del castillo ya eran un hervidero de rumores. Los pasillos, antes solemnes y silenciosos, ahora zumbaban con susurros nerviosos. La esposa desterrada había regresado, los gemelos existían, el heredero había sido desafiado. En las cámaras altas del consejo, los nobles más antiguos, vestidos con sus mejores ropajes, se reunieron en secreto. Rostros arrugados, ojos calculadores, manos temblorosas de codicia o miedo. La noticia de los herederos amenazaba todo el delicado equilibrio de poder que habían construido durante años de intrigas silenciosas. El conde Margrave, un hombre de barba espesa y mirada venenosa, golpeó la mesa de roble con el puño cerrado. Esto no puede permitirse. Gruñó, sus anillos tintineando con el golpe. Una mujer caída y dos bastardos no pueden reclamar el futuro de Baldora. Una baronesa a su izquierda, Lady Selene, frunció el ceño, sus dedos tamborileando con impaciencia sobre el brazo de su silla. No deberíamos haber permitido que Cedric gobernara solo después de su padre, murmuró, su voz impregnada de veneno. Siempre fue demasiado impulsivo, demasiado emocional. Lord Averick, el más anciano de todos, se recostó en su asiento, su mirada opaca brillando apenas bajo las velas. Cuidado, susurró, su voz arrastrándose como humo. Esa mujer no ha vuelto para pedir permiso. Ha regresado para tomar lo que cree suyo. Los murmullos crecieron, el miedo impregnando el aire. Mientras tanto, en los pasillos del castillo, Cedric caminaba como un hombre en guerra consigo mismo. Cada mirada de los sirvientes, cada inclinación nerviosa de cabeza, le recordaba la fragilidad de su posición. Sabía que no bastaba con palabras. Sabía que los lobos que habían devorado su confianza hace 3 años ahora rondaban de nuevo, oliendo sangre fresca. Entró en la sala del trono, donde Elira aguardaba. Ella se mantenía erguida, los gemelos a su lado, tan serena como una reina nacida para reinar.
Cedric se acercó con paso firme, aunque su corazón latía con un miedo feroz. Hoy, delante del consejo, dijo, su voz proyectándose entre las columnas de mármol, declararé oficialmente a Ewan y Liam como mis legítimos herederos. Elira inclinó la cabeza ligeramente, sin mostrar sorpresa. ¿Y crees que eso bastará?, preguntó, su voz impregnada de amargura. ¿Que un decreto puede borrar 3 años de olvido y desprecio? Cedric sostuvo su mirada, luchando contra el dolor que cada palabra suya sembraba en su alma. No. Admitió en voz baja, pero es el primer paso. Elira cerró los ojos un instante, como saboreando la tristeza de esa verdad. Los niños, sin entender el peso de la conversación, jugaron entre sí, sus risas inocentes llenando el aire con un dolor dulce. Cedric cayó de rodillas frente a ellos, tomando con cuidado las pequeñas manos de sus hijos. Os fallé antes de conoceros, susurró, su voz quebrándose. Pero os prometo, sobre mi vida, sobre este trono, sobre todo lo que soy, que jamás volveré a fallaros. Ewan, serio, asintió solemnemente, mientras Liam simplemente se lanzó a abrazarlo, envolviendo su pequeño cuerpo alrededor del cuello de Cedric. Una lágrima rodó libremente por la mejilla de Cedric mientras abrazaba a su hijo, sintiendo por primera vez en años una chispa real de redención. Pero ese momento de ternura fue roto brutalmente por un estruendo en la puerta principal. Un mensajero, jadeando y cubierto de polvo, se lanzó al interior. «Mi señor. Mi señora», gritó, su voz tensa. «El consejo exige vuestra presencia inmediata». Cedric se levantó, su mandíbula apretándose. Elira, calmada como siempre, tomó a sus hijos de la mano. «Déjalos conmigo», dijo Cedric, mirando a los niños. «No deben enfrentarse aún a la ira de los hombres codiciosos». Elira vaciló un instante. Finalmente, asintió, confiando por primera vez en años. Mientras Cedric se alejaba, sintió el peso de cientos de ojos juzgándolo, esperando su caída o su ascenso. En la sala del consejo, el ambiente era eléctrico. Apenas entró, un coro de voces se elevó, una cacofonía de acusaciones, sospechas y amenazas veladas. ¿Cómo sabemos que esos niños son realmente suyos?, escupió Margrave, su rostro rojo de furia. «Podrían ser impostores, criados para usurpar nuestro linaje. Exigimos pruebas», clamó Lady Selene, sus ojos brillando de malicia. Cedric alzó una mano, el gesto autoritario que una vez había inspirado lealtad y miedo en igual medida. El silencio cayó. «Dudar de su sangre es dudar de la mía», dijo, su voz baja pero cortante como una espada desenvainada. «Y os lo advierto, no toleraré ni una palabra más contra ellos». Margrave avanzó un paso, desafiándolo abiertamente. «¿Y si no aceptamos? ¿Qué harás, Cedric? ¿Gobernarás sin el consejo? ¿Contra el reino?» Un murmullo inquieto recorrió la sala. Cedric sonrió, pero no había alegría en su expresión. «Si es necesario, sí». El eco de sus palabras reverberó como un trueno. Los nobles retrocedieron instintivamente. En ese instante, Cedric no era solo el hombre roto que había visto a su mundo desmoronarse. No. Era un rey que había recuperado su propósito. Una figura surgida del dolor y la pérdida. Un hombre dispuesto a luchar. Por sus hijos. Por Elira. Por la redención. La batalla apenas comenzaba. Y Baldoran no sería el mismo cuando terminara. Cedric sintió el peso de todas las miradas clavadas en su espalda cuando abandonó el salón. Caminaba con paso firme, pero su interior era un hervidero de emociones, rabia, culpa, temor y, sobre todo, una determinación feroz de proteger a lo único que aún podía salvar de su pasado destruido. Al salir al patio, vio a Elira sentada en un banco de piedra, los niños a su lado. El viento jugueteaba con sus cabellos, y aunque su postura era serena, Cedric percibía la tensión en sus hombros, el modo en que sus dedos se cerraban alrededor de las manitas de sus hijos, como un escudo humano dispuesto a todo. Se acercó lentamente,
sin querer perturbar aquella imagen frágil y poderosa. Elira levantó la vista antes de que él hablara. ¿Y bien?, preguntó, su voz sin adornos, sin suavidades innecesarias. Cedric se agachó frente a ellos, apoyando una rodilla en el suelo, buscando estar a su altura. El consejo duda, temen perder su poder, admitió con amargura. No se rendirán fácilmente. Elira soltó un suspiro breve, sin sorpresa. ¿Esperabas algo diferente? Sus palabras no eran crueles, sino simplemente reales, como una herida que ya no sangra, pero tampoco ha sanado. Cedric negó con la cabeza. No. Pero me duele más de lo que debería. Ewan, curioso, se acercó más a Cedric, tocando su brazo cubierto por la capa pesada. «Papá, ¿te hicieron daño?», preguntó con esa dulzura infantil que perforaba cualquier armadura. Cedric tragó saliva, parpadeando para contener el aguijón de lágrimas. «No, pequeño, no físicamente», dijo, acariciando el cabello del niño con infinita ternura. Elira los observaba en silencio, su pecho apretado por una maraña de emociones que no sabía cómo desatar. Fue en ese instante cuando un sonido sordo, un crujido apenas perceptible, llamó la atención de Cedric. Sus sentidos, entrenados en años de guerras y traiciones, se tensaron de inmediato. Se puso de pie de un salto, sus ojos buscando el origen del ruido. Demasiado tarde. Una flecha silbó desde las sombras, directa al corazón de Cedric. Pero antes de que pudiera reaccionar, una figura lo empujó violentamente hacia un lado. Elira. Ella cayó pesadamente al suelo, un gemido escapando de sus labios. La flecha rozó su brazo, rasgando la tela y dejando un hilo de sangre en su piel pálida. Los niños gritaron. «¡Mamá!», sollozó Liam, corriendo hacia ella. Cedric se lanzó tras ellos, cubriéndolos con su cuerpo mientras gritaba órdenes a los guardias. «Encuentren al arquero. Ahora». El caos estalló. Los soldados corrieron en todas direcciones, las antorchas arrojando sombras monstruosas contra las paredes de piedra. Cedric sostuvo a Elira entre sus brazos, su corazón golpeando contra sus costillas como un tambor de guerra. «¿Estás bien?», susurró desesperado, sus manos temblando al tocar la herida. Elira apretó los dientes, negando con la cabeza. «No es grave», murmuró, aunque el dolor nublaba su rostro. «Protege a los niños». Cedric la sostuvo con más fuerza, como si su toque pudiera evitar que el mundo se derrumbara otra vez. «Te protegeré a ti también», juró en voz baja, su alma ardiendo de rabia y miedo. «No dejaré que nada más te haga daño». Los gemelos lloraban, abrazados a su madre. Cedric se incorporó, cargando a Elira en brazos, mientras los soldados finalmente atrapaban a un sospechoso entre gritos y forcejeos. «Traedlo ante mí», rugió Cedric, su voz retumbando contra las paredes del castillo. El prisionero, un hombre de rostro sucio y mirada torva, fue arrastrado hasta el centro del patio. Cedric depositó a Elira cuidadosamente en un banco, asegurándose de que los niños no se separaran de ella, antes de girarse con una furia contenida hacia el atacante. «¿Quién te envió?», demandó, cada palabra un latigazo. El hombre escupió al suelo, desafiante. «¿Crees que puedes salvar tu trono, Cedric Astoria? ¿Crees que una mujer caída y 2 bastardos pueden darte poder de nuevo?». Los murmullos crecieron entre los presentes, como un enjambre de abejas. Cedric se acercó al hombre, sus ojos como brasas encendidas. «¿Quién?», insistió, su voz mortalmente baja. El prisionero soltó una risa amarga. «El consejo no necesita traidores. Ellos protegerán a Baldora, de ti». Cedric cerró los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en su piel. «Lleváoslo», ordenó finalmente, apartándose como si el propio aire que lo rodeaba apestara. Los soldados obedecieron, arrastrando al atacante a las mazmorras. Cedric regresó junto a Elira, que lo observaba con una mezcla de dolor, respeto, y algo más difícil de nombrar.
¿Lo ves?, murmuró ella. La traición nunca duerme entre los poderosos. Cedric se arrodilló frente a ella, tomando su mano herida con la mayor delicadeza posible. Entonces lucharé despierto, prometió, su voz ronca de emoción. Por ti. Por ellos. Por lo que aún puede ser salvado. Elira lo miró largamente, sus ojos llenos de sombras y luces entrelazadas. Finalmente, asintió. Una aceptación silenciosa. Un primer ladrillo en la reconstrucción de algo que había sido destruido mucho tiempo atrás. El viento sopló fuerte, arrastrando consigo las cenizas del viejo Baldora. Una nueva batalla se avecinaba. Y esta vez, Cedric no pensaba perder. Cedric, aún con las ropas manchadas de polvo y sangre seca de la herida de Elira, caminaba de un lado a otro en sus aposentos. No podía dormir. No podía pensar en otra cosa que no fuera la imagen de Elira cayendo al suelo para protegerlo, el dolor silencioso en su rostro, la inocencia destrozada en los ojos de sus hijos. Cada paso que daba resonaba como un trueno en su mente agotada. Hasta que la puerta se abrió con un susurro. Marlon, su fiel escudero, entró apresurado, cerrando la puerta tras de sí. Mi señor, dijo en voz baja, como si temiera que las paredes mismas pudieran oír, he escuchado algo, algo que debe saber. Cedric se detuvo en seco, girándose con la rapidez de un depredador. Habla. Marlon se acercó, sus ojos brillando de temor. Esta noche, el consejo se reúne en secreto, en las criptas viejas, bajo la capilla del castillo. Cedric frunció el ceño. ¿Qué planean? El escudero bajó la voz aún más, hasta convertirse en un susurro rasgado. Quieren deponerle. Declarándolo incapaz de gobernar por debilidad emocional. Dicen que su amor por Elira y su obsesión por los gemelos lo han cegado. Que está poniendo en riesgo la estabilidad del reino. Cedric sintió como si un puño helado le apretara el corazón. Claro. No iban a aceptar su cambio. No iban a permitir que corrigiera sus errores. Preferían destrozarlo antes de perder un ápice de poder. ¿Quién lidera esta traición?, preguntó con un filo mortal en la voz. Marlon vaciló antes de responder, el conde Margrave. Lady Selene, y algunos otros cuya lealtad nunca estuvo realmente con usted, mi señor. Cedric cerró los ojos un instante. Podía ver sus rostros, sus falsas sonrisas, sus reverencias huecas. Había convivido con serpientes, y ahora las serpientes mostraban los colmillos. Abrió los ojos con una calma mortal. Prepara a mis hombres de confianza, ordenó. Silenciosamente. Esta noche, iremos a las criptas. Marlon asintió y se retiró velozmente. Cedric se quedó solo. La tentación de correr hasta los aposentos de Elira, de verla dormir, de asegurarse de que ella y los niños estaban a salvo, era casi insoportable. Pero no podía arriesgarse. No podía mostrar debilidad. No ahora. Horas más tarde, envuelto. En la oscuridad, acompañado solo por Marlon y un puñado de hombres leales, Cedric descendía los pasadizos olvidados bajo la capilla. El aire era frío y denso. Cada paso levantaba polvo de siglos. Al fondo, una luz débil titilaba. Y voces. Voces llenas de veneno. No podemos esperar más, gruñía Margrave. Mañana, anunciaremos su incapacidad. Lo obligaremos a abdicar. Con un nuevo regente, la dama Elira y esos críos serán enviados lejos, o eliminados si es necesario. Una oleada de furia pura se apoderó de Cedric. Apretó la empuñadura de su espada, deseando más que nada atravesar ese corazón podrido en ese mismo instante. Pero se contuvo. Debía ser más astuto que ellos. Esperó, escuchando. ¿Y si el pueblo no acepta?, preguntó la voz chillona de Lady Selene. Margrave soltó una carcajada amarga. Fabricaremos pruebas. Diremos que Elira envenena su mente. Que los niños son fruto de la magia oscura.
El miedo es un arma más poderosa que cualquier espada. Cedric cerró los ojos un momento, luchando contra la náusea. No solo querían destruirlo. Querían destruir a su familia. A sus hijos. A Elira. Cuando abrió los ojos, eran 2 carbones encendidos. Hizo una señal a sus hombres. Era el momento. Cedric avanzó, su capa negra arrastrándose como una sombra viva, su espada desenvainada. Los nobles apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Cedric. Jadeó Margrave, retrocediendo un paso. ¿Cómo te atreves a irrumpir? Cedric alzó su espada, el filo reluciendo bajo la tenue luz de las antorchas. ¿Cómo me atrevo? Su voz era un trueno contenido. ¿Vosotros conspiráis en las sombras como ratas, y me preguntáis cómo me atrevo? Los conspiradores se agruparon, temblando. Cedric dio un paso más. Habéis jurado lealtad no solo a mí, sino a Baldora. Y habéis traicionado ambos juramentos. Margrave intentó hablar, pero Cedric lo interrumpió, su voz cortante como el acero. Esta noche, no decidiréis mi caída. Esta noche, responderéis por vuestras traiciones. Hizo una señal, y sus hombres rodearon a los conspiradores. Seréis arrestados, y juzgados públicamente, declaró. Que todo Baldora vea qué pasa con aquellos que ponen su codicia sobre el bienestar del reino. Lady Selene cayó de rodillas, suplicando. Piedad. No sabíamos. Cedric la miró con un desprecio frío. La ignorancia no es excusa. Los hombres fueron arrastrados fuera de las criptas, mientras Cedric permanecía allí, respirando hondo, intentando controlar el temblor que lo recorría. Sabía que esto era solo el comienzo. Que habría más enemigos. Que la batalla por su familia, por su honor, por su amor, apenas comenzaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, Cedric sentía algo real crecer dentro de él. Fuerza. Determinación. Y sobre todo, la certeza inquebrantable de que, mientras respirara, no permitiría que les arrebataran de nuevo lo que más amaba. Subió las escaleras oscuras de regreso al mundo de la luz, donde Elira y sus hijos esperaban. Y cada paso que daba era una promesa silenciosa. Esta vez, lucharía hasta el final. No había tiempo que perder. A pasos largos, casi corriendo, cruzó los patios desiertos, las galerías silenciosas, hasta llegar a los aposentos donde Elira y los niños descansaban. Se detuvo frente a la puerta, su mano temblando apenas antes de tocar. ¿Qué encontraría dentro? ¿Aceptación? ¿Reproche? ¿O simplemente, un silencio que lo condenaría más que cualquier palabra? Inspiró profundamente y empujó la puerta. Dentro, la luz de una única vela iluminaba la habitación con una calidez tenue. Elira estaba sentada en el borde de la cama, un libro abierto entre sus manos, aunque sus ojos no leían, se estaban perdidos en algún lugar lejano, entre memorias rotas y esperanzas aún no nacidas. Los niños dormían juntos, abrazados, sus pequeños rostros serenos en medio del caos que los adultos tejían a su alrededor. Elira levantó la vista cuando lo vio. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Cedric cruzó la habitación en pocos pasos y cayó de rodillas frente a ella, sin importarle el peso de su orgullo, sin importarle el eco de su armadura golpeando contra el suelo de piedra. Elira cerró el libro lentamente. ¿Qué has hecho? Preguntó en voz baja, como una madre que presiente la travesura de un hijo, pero teme la magnitud de la respuesta. Cedric alzó el rostro hacia ella. Sus ojos, normalmente tan duros, ahora eran un mar abierto, expuesto, vulnerable. He detenido la traición, dijo, su voz temblando de furia contenida y cansancio. Margrave, Selene, y otros. Están bajo custodia. Elira frunció el ceño, su corazón latiendo más rápido. ¿Qué precio pagarás por eso? Susurró, más para sí misma que para él. Cedric bajó la mirada. Sabía que no era una victoria limpia. Sabía que Baldora sería un campo minado de resentimiento y miedo a partir de ahora.
Y que cada paso que diera sería observado, juzgado, traicionado de nuevo. El precio, murmuró, no importa. Solo importa protegeros a vosotros. Elira extendió la mano, dudando un segundo, antes de rozar la mejilla de Cedric con una caricia leve, casi como una sombra. Un roce que lo quebró por dentro más que 1000 espadas. No puedes salvarnos destruyéndote a ti mismo, dijo con infinita tristeza. Cedric tomó su mano entre las suyas, apretándola contra su corazón. Si mi destrucción es el precio por vuestra seguridad, entonces acepto pagarlo. Elira cerró los ojos, una lágrima resbalando silenciosa por su mejilla. No quiero un mártir, Cedric, susurró. Quiero un hombre. Quiero al hombre que juraste ser, aquella noche en el jardín. Cedric recordó esa noche como si fuera ayer. El aroma de los lirios, el sonido lejano del río, la promesa susurrada entre labios temblorosos. Seré tu escudo. Seré tu hogar. Había roto esa promesa. Pero ahora tenía una segunda oportunidad. Dime cómo, dijo en voz baja. Dime qué debo hacer, Elira. Y lo haré. Ella abrió los ojos lentamente, sus pupilas brillando como espejos de dolor y amor. Debes luchar, susurró, pero no como ellos. No con engaños, ni odio, ni venganza. Cedric frunció el ceño, el peso de sus viejas costumbres luchando contra las nuevas promesas que brotaban en su alma. ¿Cómo entonces? Preguntó, desesperado. Elira sonrió tristemente. Con la verdad. Cedric se dejó caer sentado a sus pies, como un niño perdido buscando consuelo. ¿La verdad bastará? Susurró. Elira miró a los niños dormidos. Quizá no, admitió. Pero será suficiente para mirarles a los ojos cada mañana y saber que luchaste con honor. Cedric cerró los ojos, apretando sus manos contra su rostro. Quería creer. Quería tener fe en esa verdad. Pero en su interior, una sombra de duda crecía. ¿Y si no bastaba? ¿Y si el pueblo se volvía contra ellos? ¿Y si perdía todo, de nuevo? Elira se inclinó, apoyando su frente contra la de él. Un gesto íntimo, sagrado. No estás solo esta vez, Cedric, susurró. No te dejaremos caer solo. Cedric tragó el nudo en su garganta. Sintió, por primera vez en años, el calor de algo verdadero. Algo que los enemigos no podían destruir. Algo que ni el tiempo, ni la traición, ni el miedo habían logrado apagar. Elira. Su amor. Su familia. Se quedaron así, abrazados en silencio, mientras la vela consumía lentamente su luz, como una estrella cayendo en la inmensidad. Pero antes de apagarse, antes de que la oscuridad los envolviera, Cedric juró en su corazón, no fallaría esta vez. Aunque el mundo entero ardiera a su alrededor, protegería lo que quedaba de su alma. A Elira. A Ewan. A Liam. Y a sí mismo. La batalla apenas había empezado. Y él estaba listo. Cedric permaneció abrazado a Elira, como si soltarla fuera a abrir la puerta a todas las desgracias que acechaban en la sombra. Pero el destino, siempre hambriento, no descansaba. Un golpe urgente en la puerta los arrancó de su refugio. ¿Quién osa? Gruñó Cedric, incorporándose de un salto. Mi señor, era la voz tensa de Marlon al otro lado, debe venir de inmediato. Hay algo que necesita ver. Cedric y Elira intercambiaron una mirada rápida, un rastro de miedo cruzando sus rostros. Sin decir palabra, Cedric besó la frente de sus hijos dormidos, acarició la mejilla de Elira, y salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Elira se quedó inmóvil unos instantes, una sensación de vacío extendiéndose en su pecho como una grieta invisible. Cedric siguió a Marlon a través de los corredores. La urgencia en los pasos del escudero era contagiosa, y pronto, ambos corrían. Al llegar a las murallas exteriores del castillo, Cedric se detuvo en seco. El horizonte,
más allá de los campos que rodeaban Baldora, brillaba con una luz rojiza. ¿Qué demonios es eso?, susurró, su voz cargada de incredulidad. Marlon, jadeando, señaló. Incendios, mi señor. Las aldeas cercanas están siendo atacadas. Cedric frunció el ceño, su mente corriendo a toda velocidad. ¿Bandidos? Marlon negó, tragando saliva. No. No son simples bandidos. Llevan estandartes negros, armas pesadas, avanzan como un ejército. Cedric sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. ¿Quién está detrás de esto? Marlon bajó la mirada. Los rumores dicen que es el duque Corben. El nombre cayó entre ellos como una piedra en un lago en calma. Corben. Un noble exiliado hacía años, desterrado por conspirar contra el rey anterior. Un hombre conocido por su crueldad, su ambición desmedida, y su rencor infinito hacia Baldora. ¿Cómo pudo reunir un ejército sin que lo supiéramos? Rugió Cedric, sintiendo la furia bullendo bajo su piel. Marlon apretó los labios. Con oro. Con promesas. Y, con aliados dentro de nuestras propias fronteras. Cedric cerró los ojos, el peso de la traición apretándole los pulmones. No solo debía luchar contra los enemigos dentro de su corte. Ahora, el enemigo venía desde fuera. Y venía con hambre de venganza. Prepara a la guardia, ordenó Cedric, girándose con una rapidez feroz. Que suenen las campanas. Que todos los hombres capaces de empuñar una espada se presenten. No dejaremos que ese traidor pise nuestras tierras sin pagar un precio. Marlon asintió y salió corriendo. Cedric se quedó un instante más, observando el resplandor siniestro en el horizonte. Por un segundo, el miedo se apoderó de él. No por su vida. No por su trono. Sino por el ira. Por sus hijos. Por todo lo que aún no había tenido tiempo de reconstruir. Volvió al interior del castillo, cruzando los pasillos como un vendaval. Abrió la puerta de sus aposentos de golpe. El ira ya estaba de pie, con una capa echada sobre los hombros y sus ojos brillando de comprensión inmediata. ¿Qué ocurre?, preguntó, aunque en el fondo ya sabía que las noticias no serían buenas. Cedric se acercó a ella, sus manos temblando. Debes irte. El ira parpadeó, confundida. ¿Qué dices? Cedric tomó su rostro entre sus manos, con una ternura desesperada. Corben viene. No es seguro. Debes llevar a Ewan y Liam lejos de aquí. Ahora. Esta misma noche. El ira negó con la cabeza, su cabello enredándose en los dedos de Cedric. No. No te dejaré. Cedric sonrió con tristeza. No se trata de mí, el ira. Se trata de ellos. De su futuro. El ira apretó los labios, luchando contra las lágrimas. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué futuro tendrás si nosotros no estamos? Cedric apoyó su frente contra la de ella, respirando su aroma, anclándose a su calor. Mi futuro es luchar. Mi deber es protegeros. Aunque eso signifique no volver a verte. El ira lo abrazó con una fuerza feroz, como si pudiera fundirse con él y no dejarlo ir jamás. Los niños se removieron en la cama, y Cedric los observó con el corazón desgarrándose en su pecho. No hay tiempo, susurró, separándose a regañadientes. Marlon os escoltará. Hay un pasadizo secreto en las viejas bodegas. Os llevará a salvo. El ira lo miró, sus ojos llenos de todo el amor, el miedo y la fe que tenía dentro. Te juro, dijo, su voz temblando, que regresaré. Que no importa dónde vaya, siempre encontraré el camino de vuelta a ti. Cedric la besó. Un beso cargado de despedidas y promesas. De amor que ni la muerte podría quebrantar. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. Sin palabras, el ira despertó a los niños, envolviéndolos en mantas, murmurándoles palabras tranquilizadoras.
Cedric los abrazó una última vez, apretándolos contra su pecho como si pudiera grabar el calor de sus pequeños cuerpos en su alma. «Sed valientes», susurró. «Sed fuertes». Y entonces, con un último vistazo lleno de amor desesperado, los vio desaparecer en las sombras, guiados por Marlon. Cedric se quedó solo en la habitación vacía. El silencio era ensordecedor. Afuera, las campanas comenzaban a sonar. La guerra había llegado a Baldora. Y Cedric Astoria, con el corazón hecho pedazos, se preparó para enfrentarlo todo. Solo. Por ellos. Por ella. Apretó los puños, sintiendo la desesperación asfixiándolo como una mano invisible cerrándose alrededor de su garganta. No había tiempo para lamentos. No ahora. Se obligó a moverse, a caminar hacia la sala de estrategia, donde sus capitanes ya se reunían. Cada paso que daba era un recordatorio brutal de lo que estaba en juego. Cada latido de su corazón era un latigazo, el ira. Ewan. Liam. El futuro. Al llegar, empujó las puertas pesadas con ambas manos. Dentro, la tensión era casi tangible. Los capitanes se pusieron de pie de inmediato, saludándolo con respeto urgente, rostros tensos, rostros marcados por el miedo que ninguno se atrevía a nombrar. «Señores», dijo Cedric, su voz ronca pero firme. «Baldora está bajo ataque. No habrá rendición. No habrá negociación. Solo resistencia». Los hombres asintieron, pero en sus ojos, Cedric vio el espectro de la duda. Sabían que Corben no era un enemigo común. Sabían que el ejército que se aproximaba era brutal, implacable, sediento de sangre. Uno de los capitanes, un veterano llamado Alric, dio un paso adelante. «Mi señor, nuestros números son inferiores. Los informes dicen que Corben viene con más de 5.000 hombres. Nosotros apenas contamos con 1.500. Cedric cerró los ojos por un breve segundo. El peso de la realidad cayó sobre sus hombros como una losa. Pero cuando volvió a abrirlos, su mirada era acero puro. «Entonces haremos que cada uno de nuestros hombres valga por 3», dijo, con una convicción que encendió un destello en los ojos de los presentes. Se acercó al mapa extendido sobre la gran mesa de roble, estudiando las rutas, los valles, los ríos. «Aquí», señaló un paso angosto entre las colinas. «Les haremos emboscadas. No dejaremos que todo su ejército llegue a las puertas de Baldora». Los capitanes asintieron, uno tras otro, la chispa de esperanza reavivándose en sus corazones. Cedric alzó la cabeza, su voz resonando en la sala. «No luchamos solo por piedras y murallas. Luchamos por nuestras familias. Por los hijos que no han visto crecer. Por los amores que juramos proteger». Hizo una pausa, su mirada abrazando a cada uno de los hombres. «No podemos fallar. No fallaremos». Los hombres golpearon sus puños contra sus pechos en señal de juramento. El plan estaba trazado. La batalla sería al amanecer. Cuando la reunión terminó, Cedric se quedó solo, observando el mapa. Su mente corría, pero su corazón estaba atrapado en otro lugar. El ira. ¿Habría llegado a salvo al refugio oculto en las montañas? ¿Estarían Ewan y Liam abrazados a ella, preguntándose cuándo volverían a ver a su padre? Cedric apoyó las manos sobre la mesa, su cuerpo temblando de rabia y miedo. Se permitió un único suspiro. Y luego, endureció su alma. Salió al patio de armas, donde los soldados afilaban espadas, tensaban arcos, reforzaban las defensas. Caminó entre ellos, sin armadura aún, solo su presencia, su figura erguida, era suficiente para devolverles valor. Alric se le acercó de nuevo, llevando consigo una reluciente armadura negra adornada con el emblema de Baldora, un león dorado sobre campo rojo. «Mi señor, su armadura», dijo con respeto. Cedric la tomó entre sus manos. La última vez que la había usado había sido en campañas lejanas, cuando aún creía que la gloria era más importante que el amor.
Ahora entendía que la única batalla que valía luchar era la que libraba por aquellos que amaba. Se colocó la armadura, una pieza a la vez, sintiendo como cada parte de metal era como un voto renovado. Cuando el yelmo cerró sobre su cabeza, ya no era simplemente Cedric Astoria. Era la muralla entre la oscuridad y su familia. «Que toquen los tambores», ordenó. El estruendo de los tambores de guerra retumbó en toda Baldora, despertando a los que dormían, haciendo temblar los cimientos del castillo. Los hombres se reunieron en formación, antorchas encendidas, lanzas brillando como agujas contra el cielo nocturno. Cedric montó su caballo, un corcel negro como la noche, y alzó su espada hacia el firmamento. «Por Baldora», gritó, su voz cortando el aire como un rayo. «Por Baldora», respondieron 1000 voces, en un rugido que sacudió las estrellas. Y así, bajo la luz de la luna, Cedric Astoria cabalgó al frente de su gente, hacia una batalla que sabía que podría no sobrevivir. Pero no importaba. Mientras su sangre corriera. Mientras su alma resistiera. Mientras Elira y sus hijos tuvieran una oportunidad de un mañana. Valdría la pena cada gota de sacrificio. La tierra temblaba bajo los cascos de los caballos. El viento traía consigo el olor del humo y la guerra. Y en los ojos de Cedric, brillaba la furia sagrada de un hombre que había perdido todo una vez. Y que esta vez, lucharía hasta su último aliento para no perderlo de nuevo. No había más tiempo para miedos. No había más espacio para dudas. Formación cerrada. Rugió Cedric, su voz como un trueno que retumbaba en las colinas. Los soldados obedecieron, escudos al frente, lanzas en alto, una muralla humana de coraje y desesperación. El estandarte de Baldora ondeaba alto sobre sus cabezas, el león dorado rugiendo contra el cielo que empezaba a teñirse de rojo. Cedric levantó su espada, apuntando directamente al corazón de la marea enemiga. «Por aquellos que amamos», gritó. «Por Baldora», respondieron los hombres, su clamor desgarrando el aire. Y entonces, chocaron. El primer impacto fue como un trueno. Acero contra acero. Gritos contra gritos. Cedric se lanzó a la refriega con la furia de un huracán. Su espada se movía como un rayo, cortando, bloqueando, protegiendo. Un golpe rozó su costado, arrancando un gemido de sus labios, pero no se detuvo. No podía detenerse. Cada vez que su espada caía, pensaba en Elira. Cada vez que resistía un golpe, pensaba en Ewan y Liam. El caos era total. El polvo y la sangre se mezclaban en el aire, formando una neblina espesa que ardía en los ojos y quemaba en los pulmones. Cedric divisó entre la confusión la figura de Alric, su capitán, luchando desesperadamente contra dos enemigos a la vez. Sin pensar, Cedric cargó hacia él, cortando a uno de los atacantes de un solo tajo. Alric, jadeando, le lanzó una mirada de gratitud antes de volver a la lucha. Pero no todo iba bien. Corben, astuto como siempre, había enviado una segunda oleada por los flancos, y las defensas de Baldora comenzaban a ceder. Cedric vio la línea tambalearse. Sabía que si caían aquí, no habría un segundo frente. No habría oportunidad de replegarse. Todo terminaría. El castillo. Su gente. Su familia. Todo. Apretó los dientes, su mente buscando desesperadamente una solución en medio de la carnicería. Fue entonces cuando lo vio. Un pequeño valle a su izquierda. Un paso estrecho donde podían atrapar a los enemigos y aplastarlos. Pero era una apuesta. Y requeriría coraje y sacrificio. Cedric cabalgó hasta Alric, esquivando flechas y lanzas. Alric. Retirada controlada hacia el valle. Gritó. Es nuestra única oportunidad. Alric asintió sin dudar. Con señales rápidas, los capitanes comenzaron a ordenar la retirada. No era fácil. En medio del caos, cualquier movimiento podía convertirse en una masacre. Cedric se colocó en la retaguardia,
cubriendo a sus hombres con golpes feroces, protegiendo cada centímetro de terreno como si su vida dependiera de ello. Porque dependía. Llegaron al valle. Los primeros enemigos lo siguieron, confiados en su superioridad numérica. Cedric esperó. Esperó hasta que la mayoría estuvo dentro. Entonces, alzó su espada. Ahora. Rugió. Desde las colinas, los arqueros ocultos soltaron una lluvia de flechas. Desde las laderas, grandes troncos rodaron, aplastando a los enemigos atrapados. El valle se convirtió en una trampa mortal. Los gritos de los enemigos resonaron, aterradores, llenos de sorpresa y terror. Cedric no mostró piedad. No había espacio para piedad en una guerra por el futuro. Cuando la polvareda comenzó a asentarse, Cedric se apoyó en su espada, jadeando, su cuerpo cubierto de sangre y sudor. Sus hombres comenzaron a reunirse a su alrededor. Heridos, sí. Exhaustos, sí. Pero vivos. Victoriosos. Al menos, por ahora. Cedric alzó la vista hacia el horizonte. A lo lejos, más columnas de humo se elevaban. Sabía que Corben no se detendría tan fácilmente. Sabía que el enemigo aún tenía fuerzas. Sabía que esta victoria era solo una pequeña chispa en una noche que prometía ser larga y oscura. Pero en ese instante, en ese breve momento de respiro, Cedric permitió que la esperanza anidara en su pecho. Se permitió pensar en Elira. En Ewan. En Liam. En un futuro donde podría volver a abrazarlos, no como un hombre roto, sino como un padre, como un esposo digno de ellos. Respiró hondo, dejando que el aire helado llenara sus pulmones. Y juró, una vez más, que no descansaría. No mientras Corben respirara. No mientras la sombra de la traición oscureciera Baldora. El sol comenzaba a asomar tímidamente en el horizonte. Un nuevo día. Una nueva oportunidad. Cedric Astoria se enderezó, su espada goteando sangre, su armadura abollada y su alma llena de cicatrices. Y aún así, se sentía más vivo que nunca. La guerra no había terminado. Pero tampoco su determinación. Y esta vez, no luchaba solo. Luchaba por todo lo que importaba. Y estaba dispuesto a dar hasta su último aliento para protegerlo. No había gloria en esa victoria. Solo la necesidad brutal de sobrevivir. Se giró hacia Alric, quien se acercaba cojeando, con un corte profundo en la pierna. ¿Cuántos hemos perdido?, preguntó Cedric, su voz baja, temerosa de la respuesta. Alric bajó la cabeza. Casi 200, mi señor. Cedric cerró los ojos, apretando los puños. Cada vida pesaba en su conciencia como piedras amarradas a su alma. Y aún así, no podía permitirse el lujo de la culpa. No mientras Corben siguiera vivo. No mientras Elira y sus hijos necesitaran un lugar seguro al que regresar. Un sonido de cascos a toda velocidad interrumpió sus pensamientos. Un mensajero, cubierto de polvo y sudor, se acercó jadeando. Cedric dio un paso adelante. ¿Qué noticias traes? El joven bajó la cabeza en señal de respeto, pero sus ojos estaban abiertos por el terror. Mi señor, una emboscada, en las montañas del norte, los refugios fueron atacados. El mundo pareció detenerse. Cedric sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué refugios?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. El mensajero tragó saliva, temblando. El convoy donde viajaban la dama Elira y los niños. Cedric se quedó sin aliento. Por un momento, no oyó nada más que el latido frenético de su propio corazón. Elira. Ewan. Liam. El mensajero continuó, atropelladamente, resistieron cuanto pudieron, pero fueron superados. Capturaron a algunos, otros huyeron, no sabemos si la dama Elira y los pequeños están vivos o... Cedric no dejó que terminara la frase. Montó de un salto en su caballo.
Sus ojos ardían de furia y miedo. Alric, asume el mando, gruñó. Voy a buscarlos. Alric intentó detenerlo. Mi señor, es una locura. Puede ser una trampa. Cedric se volvió hacia él, su rostro una máscara de pura determinación. Si fuera tu familia, ¿dudarías? Alric bajó la mirada. Incapaz de responder. Cedric azotó las riendas y partió al galope, dejando atrás los restos humeantes de la batalla. El viento golpeaba su rostro como cuchillas. El paisaje pasaba como un borrón de árboles retorcidos y campos muertos. Cada latido de su corazón era un grito: aguanta, Elira. Resiste. Estoy en camino. Finalmente, tras horas de una cabalgata frenética, llegó a la entrada del Paso de las Montañas. Lo que vio le heló la sangre. Caravanas incendiadas. Cuerpos tendidos en el suelo, tanto de sus hombres como de los atacantes. Cedric saltó del caballo antes de que se detuviera por completo. Corrió entre los restos, buscando desesperadamente algún rastro. Elira. Gritó, su voz desgarrándose en el viento. Ewan. Liam. Nada. Solo el susurro cruel del viento entre las piedras. Cedric cayó de rodillas, sus manos aferrándose a un pequeño pedazo de tela azul. Era parte del vestido de Elira. Su corazón se rompió en 1000 pedazos. Sintió que el grito que quería salir de su pecho era tan grande que podría partir las montañas mismas. No. No, murmuró, apretando la tela contra su rostro. Dios, no me los quites, no a ellos. De pronto, un débil gemido. Cedric se levantó de un salto. Corrió hacia el sonido, esquivando restos ardientes. Bajo un carromato volcado, encontró a Marlon, malherido, cubierto de sangre. Cedric lo sacó con cuidado. Marlon abrió los ojos con dificultad. Mi señor, susurró, su voz apenas audible. ¿Dónde están? ¿Dónde están Elira y los niños? Preguntó Cedric, su desesperación filtrándose en cada palabra. Marlon tosió sangre antes de poder responder. Los capturaron, los llevan hacia el campamento de Corben, más allá del río de las sombras. Cedric apretó los dientes. ¿Están vivos? Preguntó, su voz quebrándose. Marlon asintió débilmente. Sí, pero no por mucho tiempo. Corben quiere usarlos contra usted, obligarlo a rendirse. Cedric sintió como la rabia y el terror se entrelazaban en su interior hasta formar una tormenta. Acarició la frente de Marlon. Has hecho bien, amigo mío. Descansa. Yo me encargaré de traerlos de vuelta. Marlon sonrió débilmente antes de cerrar los ojos. Cedric se levantó, su espada temblando en su mano. Sabía lo que debía hacer. Sabía que ir solo era una locura. Sabía que era una trampa. Pero nada de eso importaba. Porque no se trataba de un reino. No se trataba de un trono. Se trataba de ellos. De Elira. De Ewan. De Liam. De su familia. El único reino que realmente importaba. Se montó de nuevo en su caballo, susurrándole palabras de aliento. Y, con el corazón ardiendo como una antorcha viva, cabalgó hacia el abismo. Hacia Corben. Hacia su destino. Hacia la batalla más importante de su vida. La batalla por todo lo que amaba. La noche había caído, oscura y sin estrellas, como un presagio siniestro. A lo lejos, el campamento de Corben brillaba en la penumbra, cientos de antorchas formando un anillo de fuego y amenaza. Cedric detuvo su caballo en una loma, observando. El corazón se le encogió al ver, en el centro del campamento, una estructura improvisada de madera, como un escenario. Y allí, atados a estacas, estaban ellos. Elira. Ewan. Liam.
Incluso desde la distancia, Cedric pudo ver la altivez de Elira, su cuerpo cubriendo a los niños, protegiéndolos con su propio ser. Ewan miraba alrededor con miedo evidente, abrazado a su madre. Liam, más pequeño, lloraba en silencio. Cedric cerró los ojos un segundo. El dolor era insoportable, un cuchillo retorciéndose en su alma. Pero cuando volvió a abrirlos, en su mirada solo había fuego. «Voy a sacarlos de ahí», murmuró para sí mismo, como una oración, como un juramento. Sabía que no podía irrumpir en el campamento frontalmente. Sería suicidio. Debía pensar, debía ser más astuto. Ató su caballo a un árbol y, espada al cinto, comenzó a avanzar entre las sombras, silencioso como un lobo en la noche. Cada paso era un riesgo. Cada crujido de las hojas bajo sus botas podía significar la muerte. Se acercó a la empalizada que rodeaba el campamento. Guardias patrullaban de a pares, riendo entre dientes, confiados en su número y en la aparente desesperanza de su presa. Cedric esperó, midiendo sus movimientos, su respiración. Cuando uno de los guardias se separó apenas del grupo, Cedric saltó de la oscuridad. Un golpe certero. Ni un grito. El cuerpo cayó al suelo como un saco vacío. Cedric tomó el manto del soldado, cubriéndose, ocultando su rostro bajo la capucha. Ahora era uno de ellos. Se deslizó entre las sombras, su alma latiendo frenéticamente en su pecho. Cada paso que daba lo acercaba más, pero también lo exponía más. Finalmente, llegó al centro. A unos metros, Elira levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Un instante eterno. Ella abrió los ojos de par en par, incredulidad, esperanza y miedo mezclándose en su mirada. Cedric apenas asintió. Un gesto mínimo. Una promesa silenciosa. Ella entendió. Bajó la cabeza, fingiendo resignación, protegiendo a los niños bajo su abrazo. Cedric giró sobre sus talones justo cuando Corben emergía de su tienda, envuelto en una capa negra como la noche misma. El viejo duque avanzó hacia la tarima improvisada, su sonrisa era un corte cruel en su rostro arrugado. «Mañana al amanecer», gritó a sus hombres, que vitoreaban alrededor. «Veremos a este falso Lord Cedric rendirse ante nosotros. ¿Y si no?». Se detuvo frente a Elira, agarrando su cabello y alzándola brutalmente. «Estos lindos rehenes pagarán el precio». Cedric sintió como su furia lo devoraba. Cada fibra de su cuerpo pedía sangre. Pero debía esperar. Debía ser paciente. Elira no emitió ni un sonido. Ni un llanto. Ni un gemido. Siguió siendo la roca inamovible que siempre había sido. Corben la soltó con un empujón brutal y se volvió hacia sus hombres, disfrutando de su crueldad. Cedric aprovechó. Con un movimiento rápido, cortó las ataduras de su cinturón. Un cuchillo pequeño, oculto. Lo deslizó en su manga. Esperó hasta que Corben volvió a su tienda, confiado, borracho de poder. Y entonces, se movió. Se deslizó tras la tarima, agachándose entre las sombras. Elira volvió a alzar la vista. Esta vez, no pudo contener el temblor de emoción. Cedric cortó sus ataduras primero. Ella apenas susurró, «¿Qué estás haciendo aquí, loco?». Cedric sonrió, una sonrisa rota, llena de amor. «Vine a buscar lo que me pertenece». Elira tragó saliva, lágrimas llenándole los ojos. «No podemos escapar. Hay cientos de ellos». Cedric cortó las ataduras de los niños con manos rápidas. «Entonces volaremos por encima de ellos si es necesario». Ewan se aferró a su padre, lágrimas rodando por su rostro. «¿Papá?». Cedric lo abrazó, apretándolo contra su pecho. «Estoy aquí, hijo. No dejaré que nada te pase. Te lo prometo». Tomó a Liam en brazos, el niño se aferró a él con desesperación. Elira, libre ya, se puso de pie, su mirada decidida. «¿Cuál es el plan?».
susurró. Cedric le tendió una daga. Sobrevivir. Juntos. Y así, en la oscuridad de una noche sin esperanza, un padre, una madre y sus hijos comenzaron su fuga desesperada. Cada paso era una apuesta contra la muerte. Cada respiración era un desafío a la oscuridad. Y en sus corazones, solo una verdad ardía: se escapan. Rugió una voz en la distancia. El estruendo de botas golpeando la tierra comenzó a retumbar tras ellos. Cedric apretó los dientes, su espada colgando aún de su cinto, pero no podía arriesgarse a soltar a Liam para empuñarla. No ahora. Por aquí. Elira señaló hacia un pequeño sendero que serpenteaba entre las rocas. No lo dudaron. Se internaron en la oscuridad del bosque, las ramas arañándoles la piel, el viento llevándose sus jadeos de terror. Detrás, las antorchas enemigas brillaban como ojos de monstruos hambrientos. No los perderemos si seguimos recto, jadeó Elira. Cedric sabía que tenía razón. Tenían que ser más astutos. Se detuvo de golpe. Elira casi chocó contra él. ¿Qué haces?, susurró, la voz cargada de pánico. Cedric bajó a Liam con suavidad, le pasó la daga pequeña que había usado para cortar las ataduras. Elira, lleva a los niños. Sigue el arroyo hasta llegar a la vieja torre de vigilancia. Te alcanzaré. Elira lo miró como si él acabara de arrancarle el corazón. No. No te dejaré. Cedric acarició su rostro brevemente, sus dedos temblando. Si no los distraigo, nos atraparán a todos. Tú eres su única esperanza. Ewan sollozó, agarrándose a su pierna. Papá, no. Cedric se agachó, abrazándolo con fuerza. Escúchame, pequeño león, susurró. Ser valiente no significa no tener miedo. Significa hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. Besó la frente de su hijo, luego tomó a Liam en brazos una última vez, aspirando su aroma de niño, grabándolo en su alma. Se incorporó. Miró a Elira a los ojos. Confía en mí. Elira cerró los ojos, una lágrima rebelde deslizándose por su mejilla sucia. Te encontraré, susurró ella. Pase lo que pase. Cedric sonrió, esa sonrisa rota, llena de amor y dolor. Te esperaré. Entonces se dio la vuelta y, espada en mano, corrió hacia el enemigo. Elira apenas tuvo tiempo de ocultarse con los niños antes de que la noche explotara en gritos. Cedric apareció entre los árboles como un relámpago. Su espada brilló bajo la luz de las antorchas. Un golpe. 2. 3. Los primeros perseguidores cayeron, sorprendidos por la furia de un solo hombre enfrentándolos. Es Cedric Astoria. Gritó uno, retrocediendo. Atrápenlo. Ordenó otro. Cedric luchaba como un hombre poseído. Cada tajo era un latido de su corazón. Cada estocada, una promesa a Elira, a Ewan, a Liam. Sangraba por un corte en el brazo, sentía la pierna adormecida por un golpe, pero no se detenía. No podía detenerse. Elira corría en dirección contraria, guiando a los niños, su manto atrapándose en las ramas, su corazón gritando el nombre de Cedric en silencio. Cada grito que escuchaba en la distancia era una puñalada en su alma. Vamos, rápido. Susurraba a los niños, apurándolos entre el bosque. Liam lloraba en silencio, pero no soltaba la mano de su madre. Ewan, más valiente, empujaba a su hermano pequeño, como Cedric le había enseñado: nunca dejes atrás a tu familia. De repente, un claro. La vieja torre de vigilancia se alzaba como un gigante dormido en la penumbra. Elira sintió una chispa de esperanza. Allí podrían resistir. Allí Cedric podría encontrarlos. Lo subió apresuradamente por la escalera de piedra, oculta entre los escombros. Desde la cima, podía ver el bosque entero. Y el horror. Las antorchas. Decenas de ellas.
El enemigo extendiéndose como una mancha negra entre los árboles. Dios mío, susurró Elira, apretando a sus hijos contra sí. ¿Dónde estaba Cedric? ¿Estaba vivo? Papá vendrá, ¿verdad, mamá? Preguntó Ewan, su voz temblorosa pero llena de fe. Elira cerró los ojos, conteniendo el llanto. Sí, amor. Él vendrá. Siempre encuentra el camino. En el bosque, Cedric seguía luchando. Cada vez más débil. Cada vez más cercado. Una lanza le rozó el costado, arrancándole un gemido. Cayó de rodillas. Los enemigos lo rodearon. Corben apareció, montado en un caballo negro, su risa cortando el aire como un cuchillo. Así que aquí acaba la leyenda de Cedric Astoria, se burló. Solo. Abandonado. Derrotado. Cedric alzó la cabeza, su mirada aún ardiendo. Mientras respire, jamás seré derrotado, escupió con voz ronca. Corben alzó su espada. Adiós, pequeño Lord. La hoja descendió. Y en ese instante, un aullido ensordecedor resonó en la noche. Desde las sombras, un ejército surgió. Los hombres de Cedric. Alric al frente, montado como un demonio, gritando órdenes. Por Baldora. Por Cedric. Los soldados de Baldora embistieron al enemigo como una ola imparable. Corben retrocedió, sorprendido. Cedric, jadeando, sonrió. ¿Creías que estabas solo? Murmuró, y con un último esfuerzo, se incorporó para luchar. La batalla rugió en la noche. Sangre, acero, fuego. Pero ahora Cedric no luchaba por sobrevivir. Luchaba por volver a casa. Luchaba por Elira. Luchaba por sus hijos. Y no se detendría. Cedric peleaba como un hombre al borde del abismo. Su cuerpo gritaba de dolor, su sangre manchaba la armadura, pero su alma ardía más viva que nunca. Cada golpe que daba, cada enemigo que caía a sus pies, era un paso más cerca de ellos. De Elira. De Ewan. De Liam. Entre la confusión, encontró a Alric, que luchaba contra dos hombres a la vez. Cedric llegó como un vendaval, cortando la garganta de uno y derribando al otro de un tajo. Alric, jadeando, apenas tuvo tiempo de asentir con gratitud. Ve, gruñó, señalando hacia el bosque. Están esperándote. Cedric no lo pensó dos veces. Empujó, golpeó, corrió entre los hombres aún peleando, sus piernas a punto de colapsar, su corazón latiendo como un tambor desbocado. Corrió y corrió hasta que dejó atrás los gritos y el horror. Hasta que solo quedó el susurro del viento y el oscuro perfil de la vieja torre recortándose contra el cielo. Allí. Allí estaban. Subió las escaleras resbaladizas de piedra casi a ciegas, sus botas resonando sordamente. Al llegar a la cima, los vio. Elira, arrodillada, abrazando a los niños. Cuando ella lo vio, sus ojos se abrieron desmesuradamente, el aliento escapándosele en un sollozo ahogado. Cedric cayó de rodillas frente a ellos, su espada resbalando de su mano. Lo logré, susurró. Estoy aquí. Elira no dudó. Se lanzó a sus brazos, abrazándolo con una fuerza desesperada, como si temiera que se desvaneciera si lo soltaba. Cedric envolvió a su familia en su abrazo, sintiendo por fin, después de tanto dolor, algo que no había sentido en años: hogar. Ewan lloraba abiertamente, sus pequeños puños aferrados a la capa rasgada de su padre. Liam sollozaba en el cuello de Cedric, repitiendo una y otra vez: papá, papá. Cedric besó la frente de cada uno, sus lágrimas mezclándose con el polvo y la sangre de su rostro. Estoy aquí, pequeños. No dejaré que nada os separe de mí otra vez. Lo juro. Elira se apartó apenas lo suficiente para mirarlo a los ojos. Pensé que te había perdido, susurró, su voz temblando. Cedric apoyó su frente contra la de ella. Nunca me perderás.
Nunca más. Se quedaron así, respirando el uno en el otro, anclándose, salvándose mutuamente en ese instante de calma en medio del desastre. Pero la paz duró poco. Desde abajo, un nuevo estruendo sacudió la tierra. Cedric alzó la cabeza, tensándose. Torres de humo comenzaron a elevarse más allá del bosque. Gritos. Fuego. Alric apareció corriendo escaleras arriba, la desesperación marcada en su rostro ensangrentado. Mi señor. Corben ha traído refuerzos. Una segunda oleada, al menos 1000 hombres más. Cedric sintió que el mundo temblaba bajo sus pies. No tenían suficientes fuerzas. No estaban preparados. Y ahora tenía mucho más que perder. Debemos salir de aquí, dijo, su voz dura como la piedra. Ahora. Elira asintió sin dudar. Cedric se levantó, tomando a Liam en brazos una vez más, mientras Elira sujetaba a Ewan de la mano. Se apresuraron a bajar por la escalera en espiral. La noche, que apenas minutos antes había prometido libertad, ahora vomitaba nueva oscuridad. Llegaron al patio. Cedric se giró hacia Alric. ¿Camino libre hacia el sur? Alric negó, su rostro pálido. Están rodeándonos. Solo queda el paso del acantilado, pero es estrecho, peligroso. Cedric no lo pensó. Entonces hacia el acantilado iremos. Corrieron. Las piedras sueltas rodaban bajo sus pies. El viento aullaba, cargado de cenizas y de gritos de guerra. La luz de las antorchas enemigas se acercaba. Demasiado rápido. Cedric sentía el peso de Liam contra su pecho, escuchaba el jadeo tembloroso de Ewan, el sonido de Elira luchando por mantenerse a su lado. Debían resistir. Debían llegar. Al fondo, el acantilado se recortaba contra el cielo. Una senda angosta bordeaba la caída mortal. Un solo paso en falso, rápido. Gritó Cedric, empujándolos hacia adelante. Las primeras flechas silbaron en el aire. Una rozó la pierna de Cedric, haciéndolo tropezar. Elira se volvió, sujetándolo. «No me dejes», gritó ella. Cedric apretó los dientes, forzándose a levantarse. No había dolor suficiente en el mundo que pudiera detenerlo ahora. No mientras ellos dependieran de él. Al llegar al borde del paso, miró hacia abajo. La caída era mortal. Pero más allá estaban los bosques libres. Más allá estaba la vida. Cedric se volvió. El enemigo venía como una ola negra. No había elección. Tomó la mano de Elira. «Confía en mí», dijo. Ella asintió, sin vacilar. «Siempre». Cedric respiró hondo. Y juntos, con los niños entre ellos, comenzaron a cruzar el paso estrecho, con el abismo rugiendo a su lado y la muerte pisándoles los talones. Cada paso era una oración. Cada aliento era una batalla. Cada latido era una victoria. Y Cedric sabía, en lo más profundo de su alma, que no importaba cuántos enemigos los persiguieran. No importaba cuántas heridas llevaran en el cuerpo. Mientras siguieran juntos, aún había esperanza. Mientras siguieran juntos, aún podían vencer. Y por primera vez en mucho tiempo, Cedric Astoria sonrió. El viento golpeaba sus rostros mientras avanzaban lentamente por el angosto sendero del acantilado. Cada paso era un desafío al destino. Cada mirada hacia abajo era un recordatorio de la muerte que los acechaba. Cedric sentía como sus botas resbalaban sobre la grava suelta, pero no soltaba la mano de Elira. Jamás. Detrás de ellos, los gritos del enemigo eran cada vez más cercanos. El resplandor de las antorchas titilaba como bocas de fuego listas para devorarlos. Ewan tropezó, soltando un pequeño grito. Cedric se agachó instintivamente, sujetándolo antes de que cayera. «Tranquilo, pequeño león», susurró, su voz temblando tanto como sus manos. «Solo un poco más».
Elira apretaba a Liam contra su pecho, protegiéndolo del viento cruel, de los gritos, del miedo. Vamos, Ewan. Tú puedes. Lo animó, su voz quebrada pero firme. El niño.